Prepárate para el mayor terremoto fiscal de la historia de Estados Unidos. La Cámara acaba de aprobar un mega paquete de recortes de impuestos y recortes sociales que podría cambiar tu vida para siempre. Entre promesas de un país convertido en cohete y advertencias de millones sin seguro médico, este proyecto es tan extremo que podría destruir el equilibrio económico del país. ¿Es el milagro que Trump prometió o una bomba de tiempo lista para estallar? La moción fue adoptada. Entre aplausos y vítores, la Cámara de Representantes aprobó el gran y ambicioso proyecto de ley de impuestos y gasto del presidente Trump, celebrado como uno de los mayores paquetes legislativos de su tipo jamás firmados en la historia de Estados Unidos. Según sus defensores, esta legislación convertirá al país en un auténtico cohete económico, prometiendo un impulso sin precedentes al crecimiento nacional. El proyecto de ley extiende prácticamente todas las reducciones fiscales aprobadas en 2017 durante el primer mandato de Trump, las cuales estaban programadas para expirar en 2025. En aquel momento, el Congreso había establecido límites temporales a los recortes, pero los republicanos, convencidos de su éxito, priorizaron eliminar cualquier fecha de caducidad para mantenerlos vigentes indefinidamente. Entre los cambios más destacados se encuentra la ampliación del crédito tributario por hijos, que pasa de $2,000 a $2,200, además de indexarse a la inflación para no perder poder adquisitivo con el paso del tiempo. También se incrementa la exención del impuesto de sucesiones, elevando el umbral libre de gravámenes a $15 millones por persona, un beneficio considerable para patrimonios elevados. Otro aspecto relevante es la eliminación de créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y energías limpias adquiridos después del 30 de septiembre. A partir de esa fecha, dichos incentivos dejarán de estar disponibles, reflejando el rechazo republicano hacia políticas de subsidio para tecnologías limpias. Además, el proyecto de ley acelera la eliminación de beneficios fiscales vinculados a la energía eólica y solar, lo que implica un golpe para el sector de renovables en Estados Unidos. Respecto a la deducción de impuestos estatales y locales, vigente desde 2017, con un límite de $10,000, un grupo de legisladores republicanos de estados como Nueva York, Nueva Jersey y California se opuso a apoyar la ley sin un aumento sustancial. Finalmente, se acordó subir el tope a $40,000, aunque esta cifra comenzará a reducirse progresivamente para ingresos superiores a $500,000 anuales, logrando un equilibrio entre las demandas de sus distritos y las prioridades fiscales del partido. El proyecto también introduce nuevas medidas que Donald Trump había prometido durante su campaña de reelección. Una de ellas es la eliminación de impuestos sobre propinas, permitiendo a los trabajadores que reciben propinas deducir hasta $25,000. No obstante, seguirán siendo responsables de pagar los impuestos de nómina sobre esas mismas propinas, así como en los casos de horas extra, donde se mantiene el pago de impuestos sobre el tiempo regular trabajado, pero se permite una deducción sobre la fracción adicional que corresponde al medio tiempo extra. Otra novedad relevante es la deducción de los intereses de préstamos para automóviles fabricados en territorio estadounidense, lo que impulsaría a la industria nacional al permitir que los contribuyentes descuenten miles de dólares en intereses de dichos créditos. El proyecto de ley también incorpora un beneficio para los adultos mayores, al crear una deducción de $6,000 por persona mayor de 65 años. Aunque Trump había anunciado que su plan eliminaría por completo los impuestos sobre el seguro social,
En la práctica, la propuesta solo se aproxima parcialmente a ese objetivo, brindando un alivio limitado a través de esta deducción. Cabe destacar que todas estas disposiciones entrarán en vigor a partir del ejercicio fiscal 2025 y, en principio, tendrán vigencia temporal hasta el año 2028. Esto deja abierta la puerta a eventuales cambios, dependiendo de los resultados de las elecciones de 2026 y 2028, que podrían determinar la continuidad o modificación de estas políticas fiscales. Los republicanos, por su parte, encontraron formas de financiar prioridades clave dentro de la ley, incrementando considerablemente los recursos destinados a agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento de Seguridad, el Departamento de Defensa, sistemas de defensa antimisiles y la construcción naval. De este modo, la ley suma varios cientos de miles de millones de dólares destinados a reforzar capacidades de seguridad y defensa nacional, cumpliendo con las demandas del sector más conservador del partido. Sin embargo, queda por resolver una cuestión importante: el futuro del financiamiento base de esas agencias. Se desconoce si este Congreso o futuros congresos, especialmente si los demócratas logran recuperar mayorías, podrían recortar parte del presupuesto anual destinado a estos organismos. El componente más controvertido del proyecto es, sin duda, la reforma de Medicaid, el programa federal estatal que brinda cobertura de salud a personas de bajos ingresos. Entre las medidas más polémicas se encuentra la introducción de requisitos laborales, obligando a los beneficiarios en condiciones de trabajar a buscar empleo o demostrar actividad laboral para seguir recibiendo la cobertura. Este cambio representa uno de los mayores rubros de ahorro contemplados en la ley, estimado en unos 326.000 millones de dólares hasta 2034. Además, la legislación establece revisiones más frecuentes de elegibilidad para los beneficiarios de Medicaid, endureciendo el acceso al programa. También se modifican los créditos fiscales para las primas de seguros previstos en la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare. El resultado de estos ajustes significará que, de aquí a 2034, alrededor de 11 millones de personas perderán su cobertura de salud respecto al escenario en que el Congreso no hubiera intervenido, preocupados por el impacto negativo que esto pueda tener en hospitales y proveedores de servicios médicos. Los legisladores incluyeron en el proyecto la creación de un fondo especial de 50.000 millones de dólares destinado a fortalecer la atención médica rural y compensar parcialmente las pérdidas derivadas de la reducción en Medicaid. A juicio de los demócratas, esta ley constituye el mayor retroceso en materia de cobertura de salud de toda la historia estadounidense. Resaltan el contraste entre los recortes de asistencia a personas vulnerables, beneficiarias de Medicaid o de programas de alimentación, y las generosas reducciones de impuestos que, si bien benefician a algunos trabajadores de bajos ingresos, concentran buena parte de sus ventajas en las rentas más altas del país. Si los demócratas logran recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes el año próximo, se espera que intenten revertir o retrasar la implementación de los recortes de impuestos más favorables a los sectores de altos ingresos, presentando sus propias reformas para proteger a los grupos más vulnerables. Una de las grandes críticas hacia la ley es que incrementará de forma significativa la deuda pública, contradiciendo los principios del conservadurismo fiscal que tradicionalmente enarbolan los republicanos.
Según las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el déficit acumulado en los próximos 10 años, hasta 2034, podría crecer en 3.4 billones de dólares, en comparación con un escenario en que el Congreso no modificara la legislación actual. Esto se sumaría a los aproximadamente 21 billones de déficit previstos de todas formas, elevando las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda. No obstante, desde el Senado republicano argumentan que este cálculo es exagerado, pues parten de la premisa de que los recortes fiscales de 2017 se iban a extender igualmente, lo que representaría 3.8 billones de dólares. Por lo que en realidad, aseguran, la nueva ley reduciría el déficit en 400.000 millones de dólares si se analiza bajo ese criterio. En la Cámara de Representantes, otro sector republicano defiende la idea de que los recortes de impuestos, junto a otras políticas favorables al crecimiento, como la desregulación o el impulso a la producción de energía, acelerarán la economía y generarán mayores ingresos fiscales, compensando buena parte de los costos de la ley. Pese a esos argumentos, la mayoría de economistas independientes fuera de la Casa Blanca se muestra preocupada por los efectos negativos de déficits presupuestarios crecientes sobre la economía, advirtiendo que podrían generar tasas de interés más altas y que la abultada deuda pública terminaría contrarrestando cualquier posible beneficio derivado de un mayor crecimiento. En definitiva, este paquete legislativo se perfila como uno de los más ambiciosos y controvertidos de la era Trump, con profundas implicaciones para el sistema fiscal, la protección social, el presupuesto federal y la deuda nacional. La apuesta republicana combina la ampliación de recortes tributarios con fuertes recortes en programas de asistencia social, reforzando al mismo tiempo la inversión en defensa y seguridad, un reflejo de las prioridades políticas de su electorado. A futuro, el verdadero alcance de esta reforma dependerá no solo de su implementación efectiva, sino también de la capacidad de los partidos de influir en el Congreso tras las elecciones intermedias y presidenciales que se avecinan. De su resultado dependerá si estos cambios se consolidan o si por el contrario se abre paso a una nueva batalla legislativa para revertirlos. La magnitud de este proyecto, así como sus efectos en la vida cotidiana de millones de estadounidenses, aseguran que seguirá siendo motivo de intensos debates y controversias en los próximos años, tanto dentro como fuera del Capitolio.